Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha puesto en marcha este año 2013 una serie de encuentros mensuales denominados Café Tertulia Economía Hoy, que comenzaron el pasado mes de marzo para analizar y debatir en torno a cuestiones económicas de actualidad. Este lunes se celebró el segundo Café Tertulia en torno a la crisis financiera, con Julio Segura como ponente. Julio Segura es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y fue el encargado de crear el Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta facultad de la UNED, a petición de su primer decano, Enrique Fuentes Quintana, en el año 1974. Les acercamos ahora el contenido de su conferencia, a la que siguió posteriormente un debate con los asistentes, casi todos profesores de Economía de la facultad, en el que se tocaron temas como la crisis financiera de Chipre, el retraso en la adopción de las propuestas de Basilea III, los resultados o problemas de algunas de las medidas tomadas en el sector bancario español o el caso concreto de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas. La tertulia café se puede ver completa en Teleuned. Después les facilitaremos la dirección. Y Julio Segura explicó en primer lugar el origen de la crisis financiera situada en Estados Unidos y el diagnóstico inicial y posición española ante el verdadero alcance de esta crisis en nuestro país. Cuando se inicia la crisis por la crisis, digamos, del sistema subprime americano, que por cierto es una parte pequeña del mercado hipotecario norteamericano, el 12% del mercado hipotecario norteamericano, la economía española y sobre todo el sistema financiero español prácticamente no se ve afectado. ¿Cuál es la versión oficial? ¿Cuál fue la versión oficial y pública de por qué no se vio afectado? Básicamente dos cosas: la calidad de la supervisión del Banco de España y, en segundo lugar, la regulación prudencial, es decir, la provisión anticíclica. Después de los años que me he pasado en el Banco de España, no voy a decir nada respecto a la calidad de la supervisión del Banco de España, excelente. No voy a decir nada sobre la provisión anticíclica, porque estaba yo en la comisión ejecutiva cuando se aprobó y, por tanto, prefiero no opinar sobre la provisión cíclica. Pero en los inicios de la crisis, la posición oficial fue que la banca española era la más solvente de Europa, en algunos casos se llegó a decir del mundo, y que los problemas que podía tener puntualmente el sistema bancario español eran problemas de liquidez, pero no de solvencia. Y, por tanto, con provisiones como las anticíclicas, esto era suficiente. La realidad, mi visión es que es cierto, es obvio, que la banca española se comportó inicialmente mejor que el resto de la banca europea y que el resto de la banca mundial. ¿Pero por qué? Aparte de la calidad de la supervisión del Banco de España, aparte de las provisiones anticíclicas, esencialmente porque la banca española era mucho más tradicional y no se había metido en productos financieros sofisticados. No solamente no se había metido en subprime, no se había metido en CDS, no se había metido en híbridos complejos, etc. Y, por tanto, pues tenía otro tipo de riesgo. Pero tenía otro tipo de riesgo muy acusado y bien conocido, que era una cartera crediticia en que más del 60%, en torno al 60%, estaba en el sector inmobiliario, tanto de promotor como de venta final de pisos. Y, por tanto, esto yo creo que fue un error inicial de diagnóstico de la crisis. Porque si la crisis financiera que inicialmente no afectó al sistema financiero español se prolongaba y era suficientemente intensa como para llegar al sector real, y esto terminaba afectando al empleo, iba a terminar afectando a la morosidad y, por tanto, esto iba a incidir directamente en los balances de la banca, de una banca muy concentrada en crédito al sector genéricamente de la construcción. Por tanto, si la crisis duraba lo suficiente y era suficientemente intensa, podían terminar surgiendo problemas de solvencia, como así ha sido. Luego, en segundo lugar, la visión de que las provisiones eran suficientes. Hombre, las provisiones son suficientes si no tiene un problema de liquidez puntual, pero como es obvio, no hay sistema de provisión que no sea al 100%, en cuyo caso no existiría la banca, que sea capaz de soportar una crisis suficientemente larga y suficientemente intensa que afecta a más de la mitad de tu cartera crediticia, ¿no? Por tanto, comprar tiempo puede ser una estrategia adecuada en una crisis corta. En una crisis larga es un error, y es lo que se hizo inicialmente.
Adicionalmente, pues posiblemente se podía haber... quiero recordar que entre el año 2008 y 2010 el Reino Unido metió en su banca el 7,3% del PIB de capital público, Alemania el 4,5% y Holanda el 4%, pues en aquellos momentos era más fácil y era más barato meterlo, y a lo mejor haber adelantado posibles escenarios más adversos en el futuro habría sido bueno. Y claro, cabe una posibilidad, que es pensar que este diagnóstico optimista inicial era un mensaje político de optimismo. Me temo que esta interpretación no se sostiene, porque si hubiera sido esa la interpretación, se habría tenido un plan B, y como han demostrado las circunstancias, no había plan B. No había plan para el caso en que las cosas fueran a peor. El modelo inicial aplicado en España para solucionar los problemas bancarios y las diferentes reformas puestas en marcha fueron el segundo argumento del análisis de Julio Segura en su conferencia del Café Tertulia de la Facultad. El modelo inicial, como sabéis todos, se opta por las fusiones frías vía sistemas institucionales de protección, vía SIPs, donde se crea el FROM, que presta de 5 a 7 años al 7,75%. Claro, inicialmente, prestar al 7,75 plantea dudas sobre la posibilidad de pago de intereses, por no hablar de la devolución del principal. Pensemos que en estos momentos, algo peores que los del inicio de la crisis, como es obvio, pero en estos momentos una cartera que tenga el 40% de renta variable y el 60% de renta fija, de media, con suerte, renta al 2%. Por tanto, no hay negocios que den el 7,75. Bueno, es posible que haya alguno, pero desde luego ninguno financiero en estos momentos, ¿no? El modelo inicial implicó que en algunos casos el FROB tuvo que entrar como accionista porque las necesidades de recursos propios de algunas entidades de crédito no pudieron obtener de otra manera recursos propios. Y, desde luego, ninguna encontró capital privado, de manera tal que el sistema fue un sistema de subasta, donde se concedía la caja subastada, digamos, no a quien pagaba más, sino a quien pedía menos recursos al FROM. Así es como, pues, UNIM acabó en el BBVA, Caja Castilla-La Mancha en Caja Asturias y Caja Sur en Acucha, por ejemplo, ¿no? Quedando otras dos pendientes, digamos. Pero bueno, ¿cuál es una primera modificación muy inmediata? La aparición del esquema de protección de activos. Es decir, en algunos casos los deterioros de las cajas que pasaban a ser subastadas eran tan importantes y tan inciertos que los oferentes presionaron para que les protegieran de posibles pérdidas que aparecieran, que inicialmente no se podían haber evaluado. Y así nace el esquema de protección de activos, que simplemente es un sistema por el cual el sector público, de una manera o de otra, durante un cierto número de años, comparte las pérdidas que puedan aparecer y que inicialmente no eran detectables, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la CAM cuando se le adjudica al Banco de Sabadell, o el caso de UNIM cuando se le adjudica al BBVA. La segunda modificación es un acto singular, que es la nacionalización de facto. Es el caso de Bankia. La cuantía del problema de Bankia es tal que no se puede tratar vía exclusivamente créditos. Y, por tanto, todos conocemos lo que ha ocurrido con Bankia y, por tanto, lo que es el resultado final es la nacionalización. Y la tercera modificación es el banco malo, el Sareb, del cual no voy a decir nada porque es el siguiente seminario, pero si estuviera sentado donde vosotros, sí preguntaría, sí te preguntaría dos cosas, que las dos cosas importantes del Sareb son cómo se valoran los activos y la gobernanza del Sareb. Esto, visto por alguien de teoría económica, por alguien que no es de teoría económica, es posible que dé otras cosas. Julio Segura planteó también si hubiera sido posible otro modelo de reforma bancaria en España. Esta es su respuesta. En cualquier caso, reflexiones sobre el modelo inicial y los cambios sucesivos de modelos. Bueno, primero, otro modelo habría sido posible.
En el caso de Caja Castilla-La Mancha se podía haber optado no por subastarlo, sino por vender troceados sus activos al precio que fuera, que desapareciera la marca y que cada palo aguantara su vela, y que se supiera que si el problema era suficientemente importante, desaparecías. Tema de reflexión. Segundo, la opción por la vía de las fusiones. La idea casi milagrosa de que si uno tiene 4 problemas y los fusiona, esto ayuda a resolver el tema, no está nada clara. Es muy posible que uno tenga un problema 4 veces mayor y siga teniendo un problema. Esto está claro que en el caso de Bankia es absolutamente obvio. Bankia son 2 cajas de tamaño relevante que tenían problemas importantes de solvencia y 5 cajas pequeñas que tenían problemas. Las pones juntas y entonces lo que tienes es un gran problema que además se convierte en sistémico. Y esto ya pasa a otra categoría de problemas con la necesidad de tratarlo de otra manera. De otra manera son, forma directa o indirecta, 24.000 millones de euros. Por tanto, pues la idea de ir vía fusiones y fusiones frías, pues también es un tema discutible. Porque las fusiones frías, simplemente apuntar, plantean problemas, por una parte, de gobernanza importantes y por otra parte contables. La valoración de los activos que se transfieren a la matriz, pues si es muy realista afecta mucho a las cuentas de resultados de las cajas cedentes, y si no es realista, pues plantea otro tipo de problemas, ¿no? Luego, la enumeración de los cambios que he dicho, de los 3 cambios de modelo, yo creo que ha generado cierta incertidumbre y ha afectado un poco a la credibilidad del modelo de salvamento del sistema financiero, y en algunos casos ha creado situaciones de competencia desigual entre unas entidades de crédito y otras entidades de crédito. Y 2 reflexiones adicionales sobre dificultades del proceso de saneamiento financiero que no tienen que ver con decisiones gubernamentales, ¿no? Una primera es cómo reducir la capacidad del sector bancario. Obviamente, pues el primer ajuste es muy claro. En fusiones es el ajuste por disminución de servicios centrales y disminución del número de sucursales. Y esto, pues parece ser, los cálculos recientes que yo he leído dicen que se ha ajustado, se ha reducido la capacidad del sector financiero español, del sector bancario español, el 14%. De todas formas, como los cálculos dicen que hay que reducir en torno al 35%, pues queda un camino significativo que cubrir todavía. Pero ese camino es difícil de cubrir, no ya desde el punto de vista político, porque implica acuerdos con los sindicatos y con los gobiernos autonómicos, etcétera, sino porque técnicamente, si uno lo mira desde el punto de vista no de empleo y de costes, sino desde el punto de vista del tamaño de los balances, hay algún problema relevante. La composición del balance de los bancos españoles, bueno, de todo el mundo, pues uno tiene, como es obvio, capital y reservas, esos son los primeros que pierden, y está bien que pierdan. Luego tiene uno depósitos, los depósitos está bien que no pierdan, y por eso existen los fondos de garantía de depósitos. Luego, una parte muy importante son bonistas y deuda, en general, tenedores de deuda. Y estos, no sé muy bien por qué, resulta que no pueden perder. Bueno, es muy difícil pensar que si uno tiene un balance del banco, donde el 70%, 75% prácticamente está asegurado, ¿cómo reduce uno el tamaño del balance de los bancos? Pues es complicado. Por tanto, cualquier solución que no pase porque pierdan los bonistas y pierdan los tenedores de deuda, pues es complicada, simplemente. Y esto plantea otro tipo de problemas. Y el otro comentario es que fortalecer la estructura de los bancos, la estructura financiera de los bancos, se puede hacer de 2 formas que no son incompatibles. Una, que es la que se ha hecho, que ha ido por la vía de, por una parte, modificar la valoración de los activos dañados y, por otra parte, regular provisiones. Pero también cabe una vía no intentada, que es reforzar las exigencias de recursos propios, regulando los beneficios que son distribuibles y que no son distribuibles. Esencialmente, señalando que no son distribuibles las ganancias no realizadas, los resultados no recurrentes, en otras palabras,
poner límites al payout desde el punto de vista regulador. Bueno, pues quizá este elemento sea un elemento adicional que podría o que puede facilitar la adaptación o el ajuste financiero. En su intervención en la tertulia Café de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED el pasado lunes, Julio Segura reflexionó también sobre el rescate del sector bancario español y la Unión Europea. Respondió al interrogante de si hubiera sido mejor el rescate. El debate es obsoleto, no hay rescate y por tanto discutir sobre si habría sido mejor que hubiera rescate, habría sido mejor, me parece bastante inútil. Cabe discutir el tema, no obstante. ¿Habría sido mejor? Pues hay algunas razones para pensar o algunos argumentos que se han esgrimido para decir que habría sido mejor. Se dice con frecuencia que habría reducido el riesgo soberano. Se dice también que habría mejorado la confianza en España del capital extranjero y se dice que habría permitido que fluyera el crédito a pymes y empresas y familias más deprisa. No estoy muy seguro. La banca española ha hecho el ejercicio más importante de transparencia que ha hecho la banca en el mundo nunca, con los últimos ejercicios de stress test, que han afectado al 80% del sistema bancario español, y esto no se ha reflejado en una reducción significativa de las tasas de riesgo soberano, ¿no? Luego, por otra parte, los economistas, sobre todo de teoría económica, tienden a decir mucho, tendemos a decir mucho, yo no porque no lo digo, que existe una correlación entre riesgo soberano y solvencia de las entidades de crédito españolas que es espuria. No tengo nada claro que sea espuria. En la medida en que una parte importante de la deuda española la tienen los bancos españoles, pues la correlación no es tan espuria, es bastante razonable, ¿no? Por otra parte, es muy dudoso pensar que, aunque las condiciones españolas sean más o menos difíciles, la deuda española va a hacer default, aunque solo sea por un argumento cínico, que es que los mayores afectados serían los bancos alemanes y franceses. Y, por tanto, pues esto es una garantía bastante fuerte. Y luego el argumento de que el rescate habría ayudado a recuperar los flujos de crédito, esto es absolutamente erróneo. La rebaja del riesgo soberano y la mejora de la confianza del capital extranjero en la economía española es muy importante y recuperar la solvencia de los bancos es muy importante, pero es condición necesaria pero no suficiente para que vuelva a fluir el crédito. Existe mucha evidencia empírica de que en una situación de crisis como la actual, del tipo de la actual, lo primero que tiene que ocurrir para que vuelva a haber flujo de crédito es que se recuperen los márgenes empresariales. Sin recuperación de márgenes empresariales hay demanda de capital circulante, pero no hay demanda importante de capital para aumentar capacidad, porque no hay razón para aumentar la capacidad, más bien para disminuirla, ¿no? Luego, por otra parte, los bancos españoles tienen créditos importantes muy dañados, es cierto que están provisionados, pero es cierto también que tienen, por tanto, un incentivo a negociar renegociaciones de esos créditos, aunque sea con un periodo de carencia importante y con dudas respecto a la evolución del principal, simplemente porque como están provisionados, cualquier mejora que se consiga va directamente a beneficios. Y, por tanto, pues una parte de la capacidad crediticia que tienen los bancos está dedicada a renegociar deuda existente. Y luego, por otra parte, pues en una situación de crisis faltan proyectos de inversión en capital fijo y ya está, ¿no? No obstante todas estas dudas respecto a que el rescate hubiera sido bueno, lo que es cierto es que es insostenible indefinidamente una situación en que tengamos una prima de riesgo soberano de en torno a 350 puntos. Afortunadamente no está en 500, como estuvo en un determinado periodo, pero tampoco es sostenible 360 tiempo. Yo creo que el problema, y aquí me vais a permitir un minuto de teoría económica, bueno, de pedantería económica posiblemente, es que durante las últimas 3 décadas hemos funcionado sobre la idea, o Europa ha funcionado bajo la idea, bajo la expectativa más bien, de que los mercados financieros eran suficientemente eficientes para generar una disciplina
razonable. Y esta creencia pues, se ha demostrado errónea. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque los mercados financieros no pueden ser eficientes por definición. No pueden ser eficientes por definición porque siempre habrá información asimétrica y, por tanto, nunca podrán ser eficientes. En segundo lugar, porque existe mucha evidencia acumulada de comportamientos no racionales individuales, de comportamientos gregarios, tendenciales, etcétera, que hacen que las decisiones que se toman en los mercados financieros, una parte de las decisiones, no sean decisiones eficientes desde el punto de vista económico. Y en tercer lugar, porque en el caso imposible de que los mercados financieros fueran eficientes de libro de texto, eso no querría decir que fueran óptimos desde el punto de vista social, simplemente porque unos mercados financieros extremadamente eficientes tienen un riesgo sistémico alto por razones de inestabilidad potencial. Y, por tanto, pues el mundo es imperfecto y los mercados financieros son imperfectos y, por tanto, no se puede confiar 100% en que generen una autodisciplina que impida crisis como las que hemos vivido. Por tanto, la única solución a nivel europeo, como es bien sabido, para poder tratar crisis bancarias como la actual, es mutualizar los riesgos en la Unión Europea. Y mutualizar los riesgos tiene un coste que implica fundamentalmente ceder una parte de la soberanía fiscal de los Estados miembros. Y esto, como sabéis, por lo menos también como yo, es difícil y va para lejos. Una unión bancaria requiere al menos un fondo de garantía de depósitos europeo. Esto posiblemente es relativamente fácil de conseguir. Un supervisor único para todos los bancos, no solo para los sistémicos, sino para todos los bancos. Esto se tiene, pero se tiene en el Banco Central Europeo y yo tengo mis dudas de que sea la institución adecuada para, además de lo que tiene que hacer, que es velar por la estabilidad, además ser supervisor. Es posible que esto plantee algún tipo de problemas de conflictos de interés dentro del propio Banco Central Europeo y hace falta una agencia de reestructuración bancaria a la que puedan acceder directamente los bancos y no los estados a través de la emisión de deuda pública. Y, por tanto, pues esto quiere decir que la solución va para largo y que, por tanto, no soy especialmente optimista respecto de ¿qué? Respecto de que este marco institucional europeo esté listo en un plazo breve para hacer frente a lo que queda de crisis financiera, aunque sí me puedo permitir el lujo de ser optimista razonablemente para que en la próxima crisis financiera existan las instituciones europeas que permitan tratar la crisis financiera. Hemos escuchado la intervención de Julio Segura, del catedrático Julio Segura, en la segunda tertulia Café Economía Hoy de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Una tertulia mensual seguida de un debate con los asistentes a la que están ustedes invitados si están interesados y que también pueden volver a escuchar en teleuned.com tecleando la pestaña Teleactos y buscando en las fechas de estas tertulias Café. 4 de marzo, la economía española en su coyuntura, el marco y la realidad, por el catedrático José María Marín. 8 de abril, Julio Segura, crisis financiera y España, y las próximas tertulias que comienzan, les recuerdo, a las 4 de la tarde, que tienen lugar en la sala Sáez Torrecilla de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, serán el 6 de mayo y el 10 de junio. El 6 de mayo contaremos con la participación de Juan José Durán, director del Centro Internacional Carlos V y catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. Hablará de las empresas multinacionales. Y el día 10 de junio, Raquel Arguedas, profesora de Economía Financiera de esta facultad, hablará sobre el banco malo. Y recordarles que mañana, 12 de abril, esta facultad celebra su día, con un acto que comienza a las 12 de la mañana y que estará, entre otras cosas, dedicado a la Unión Europea. El acto completo se podrá seguir en directo en nuestro canal, canaluned.com. Amelia Pérez Zabaleta, decana de la facultad. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por el ofrecimiento que habéis hecho para invitar
a todos los alumnos, al profesorado y a todos aquellos que quieran compartir con nosotros lo que hemos venido haciendo en los últimos años y celebrando, que es el Día de la Facultad, el Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con motivo de la festividad de San Vicente Ferrer. Un día en el que lo que pretendemos es, sobre todo, pues reflexionar, unirnos y compartir, pues, primero, el trabajo que hacemos conjuntamente, pues ofreciendo una medalla pues a aquellas personas pues que por motivos de jubilación nos han dejado y que han trabajado con nosotros durante mucho tiempo, tanto al profesorado como al personal de administración y servicios. En esta ocasión pues vamos a entregar una medalla a 3 profesores de la facultad y a una persona de personal de administración y servicios, y realmente pues es un motivo de satisfacción y un motivo pues de reencuentro, ¿no? Y de pensar en el futuro. Y también pues en este año, que verdaderamente es un año de austeridad, en el que estamos pasando pues de dificultades económicas importantes en la facultad y en el que hay una gran pues preocupación y quizá podemos decir también un poco de tensión por todo el trabajo acumulado que se nos echa encima en nuestras espaldas, pues vamos a dedicar este acto académico a la Unión Europea, como has planteado, a la Unión Europea, y vamos a contar pues con 2 profesores de la facultad que trabajan en ello y que uno pues nos va a ilustrar con unos mapas de la Unión Europea y una situación de esta institución y este gran organismo que integra a los países europeos pues desde principios del siglo XX, y con otra visión quizá un poco más económica, que completa pues esa visión política y social pues de la situación de la economía europea en estos momentos. También participa Antonia Calvo Hornero con una conferencia centrada también en la evolución de la Unión Europea. Sí, efectivamente. Los 2 profesores de la facultad que van a participar son Manuel Ahijado, que es el que nos va a hacer ese mapa político-social de la Unión Europea, y la profesora Calvo Hornero, que va a darnos pues esa situación de la economía europea en estos momentos actuales, y confiamos en que nos pueda despertar pues alguna inquietud para el futuro más próximo. Gracias, Amelia Pérez Zabaleta. Recordamos a los interesados que mañana, a partir de las 12 de la mañana, mañana 12 de abril, se celebra el Día de la Facultad, y que pueden asistir si están interesados, y que también pueden seguir el acto a través de canaluned.com. Amelia Pérez Zabaleta, gracias. Muchas gracias, os esperamos.